Adelante. Bienvenidos a nuestra traila. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Buenos días, amigos. ¿Quieren conocer cómo es una de estas trailers por dentro y además de eso saber en cuánto las pueden comprar? Pues vamos a verlas cómo son. La verdad es que parecen completamente unas casas de verdad. Pues para empezar tenemos un porche normal como el de una casa cualquiera. Miren qué hermosa. La verdad es que me encanta. Me enamoré de estas casas. Están bien bonitas. Las ventanas son completamente normales como las ventanas de mi casa. Las vigas son iguales. ¿Cómo es que se llama esto? El siding, ¿verdad? El siding es tal vez el mismo porque yo lo veo igual. Vamos a entrar para ver. Oh my goodness. Amigos, déjenme decirles que esta casa no tiene nada que envidiarle a una casa normal. Miren el piso. Y saben que yo tenía la idea de que esto iba a sonar muchísimo, porque si andan en tacones como yo ahorita, ok, se escucha, pero en mi casa también se escucha, y eso que es una casa normal, pero no hace tantísimo ruido como yo pensaba. Bueno, ¿por dónde empezamos? Acaban de ver la sala, vamos a ver qué encontramos por aquí. Esta creo que nos dijeron que es de 3 habitaciones. Vamos a ver aquí. Y aquí está el plano. Déjenme ver. Dice, esta casa está disponible. Tiene opcional un garaje para 2 carros. O sea, esta no la tiene ahorita. Me imagino que se lo pueden agregar, por eso dice opcional. El nombre como del modelo es Prefabulosa. Y dice que tiene 3 habitaciones, 2 baños. Y tiene 1.600 pies cuadrados. Imagínense, este es 1.600 pies y mi casa es de 1.900. Y si mal no recuerdo el precio que vimos en la página, era como 100 y algo. Eso de todas maneras se lo vamos a dejar por aquí, abajo el precio. Y esto tiene 3 habitaciones y 2 baños igual que mi casa. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver la cocina ya que estamos aquí. Miren esta cocina. ¡Oh! La verdad es que nada que envidiarle a las casas que hemos visto en cómo comprar una casa sin realtor. Por cierto, si no han visto ese video, les vamos a dejar el link en la descripción para que vayan a verlo también. Cómo comprar una casa normal. Ahora estamos en una traila o conocidas como mobile home. Aquí son conocidas mejor como traila. Pero miren todo esto. Miren, pantry. Ni yo tengo una puerta así tan hermosa en mi casa. Miren la puerta que se lee pantry. Pantry es como despensa para nosotros. O sea, casi que del tamaño del que yo tengo, nada diferente. Me encanta este backsplash. ¡Wow! Miren esto, está bellísimo. O sea, gabinetes normales como todas las casas. Lavavajillas como todas las casas normal. Me encanta esta isla. Miren esto, amigos, esto está bello. ¿Por qué no tengo una isla así, Aquiles? Oh, mire, aquí está el precio, ven a ver. Aquí está el modelo. Vean aquí el modelo. Que este dice que es, o sea, hasta ahorita creo que está hasta aquí, porque yo no le vi el garaje, de todas maneras le vamos a tomar una toma por fuera. Y entonces dice que esto se le puede agregar, así como hemos visto en las casas normales. Entonces aquí dice que el precio es $154,180. Amigos, una casa como esta, de 3 habitaciones, 2 baños y de 1.600 pies cuadrados, déjenme decirles que no la encuentran en menos de 250 en la calle, o sea, como una casa normal, si la comparan. Después les vamos a decir los pros y los contras, o la diferencia, o ventajas y desventajas de cómo comprar una casa o cómo comprar una traila. Eso más adelante. Vamos a seguir viendo por aquí. ¡Oh! Mira qué bello el deck. Claro, no lo vamos a poder abrir. Aquí dice no salida, no lo abran, porque obviamente ellos después, nosotros que vivimos en traila, ellos después te ponen aquí, o no sé si tenga que hacerlo que la persona que lo compre, ellos ponen aquí como un deck, que es como otro porchecito para tú ponerlo en esta salida.
Pero esto es hermoso. O sea, este sería el comedor. Aquel entonces el desayunador. Este sería aquí el comedor con esta vista hermosa o donde quiera que tú pongas. Porque esa es otra cosa. Recuerden que tienen que tener un lote de terreno donde ponerla o donde ponerla para alquilar. Miren, imagínense, aquí tienen otra sala. De aquel lado teníamos una cuando entramos a mano derecha. Luego entramos allá a la cocina y aquí tenemos otra sala. O sea, ellos lo arreglaron como para poner aquí el televisor. Y tienes todo ese ventanal hermoso. A mí me está encantando, la verdad. Aquí les creo que vamos a cambiar después una casa por una trailer. Es más económico. Vamos a ver ahora los cuartos. Ok. Dijeron que eran 3 cuartos. Este sería cuarto número 1. Miren. Nada que envidiarle a los cuartos de las casas que ya vimos. Con un closet, pues, normal. Tal vez para uno de sus niños. Eso que acaba de pitar es la alarma. O sea, es un cuarto normal, con alfombra. Lo que me gusta es que está como las casas nuevas. Tiene piso afuera y alfombra en los cuartos. ¿Por qué aquí ponen alfombra en los cuartos? Por el frío, amigos. Porque es bastante... Aquí que tenemos, este es otro closet, por lo visto. No está terminado, pero asumo que es otro closet. Tal vez si fuera para lavadora y secadora, estuviera con los ductos. No van a creer este baño. Miren qué hermoso. Este sería el baño del pasillo. Un baño completo, con su lavamanos, poceta y la ducha. Oh my goodness. Pues aquí estamos entrando al laundry, o mejor conocido como lavandero. Y les cuento que aquí sería lavadora y secadora. Miren acá, pueden poner entonces después una mesita para acomodar la ropa. Muchos han puesto hasta estas cosas que en nuestro país se llaman, bueno, no sé, en Venezuela le dicen batea. No sé cómo le dirán en los países de ustedes o de donde nos estén viendo. El sitio donde lavan la ropa a mano o lavan los zapatos. No, esta dice que no es salida, por ende está cerrado. Porque esta debe ser la otra salida para el patio. Por lo general, esta es otra salida. Ah, o tal vez hacia el garaje. Tú estás en lo cierto, amor. Aquí tenemos entonces el cuarto número 2 del segundo. Entonces esto sería un closet. Tenemos más cosas que le dejan. Miren, aquí. Está tan grande. Está tan grande que lo tienen ahí de depósito porque obviamente Sí. este es un open house. Claro. Bueno, debemos acotarle que hoy es open house, los sábados es open house aquí en la compañía Clayton de fabricación de mobile home. O sea, pueden entrar de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, creo. Sí, si mal no de recuerdo. 10 a 4. De 10 a 4 de la tarde. 4 modelos están abiertos en este momento para la visita. Hoy estamos en el primero. Dentro de unos momentos vamos a ir al segundo, al tercero. Vamos a mostrar las 4. Pero vayan viendo que estas casas son enormes y normales como cualquier otra casa, solo que el precio es más bajito. Ya después en otros momentos les vamos a decir qué otras cosas les faltan o qué necesitan. Vamos a ver el último cuarto. Por acá realmente tenemos la sala bellísima, las molduras espectaculares, se ponen a ver. Ya tiene listo la conexión hacia los aire acondicionados, los controles. Wow, la verdad es que está espectacular, no me había fijado bien. Pero sí, los pisos laminados como cualquier casa nueva, perfecto, la verdad que sí. La lámpara también espectacular. Estas casas no tienen nada que envidiarle de verdad a una casa normal, común y silvestre de una compañía privada. Son muy grandes. Aquí estamos en el Master. El Master es bastante grande, considerable. ¡Wow! Amigos, miren esto, el walk-in closet es bastante grande. Me voy a meter para que vean el tamaño. ¡Wow! La verdad es que espectacular. Estas puertas supongo que son los controles de la casa. Pero bastante. Miren la altura, enorme. Miren, no puedo ni llegar con la mano. O sea, lo alta que es el closet. ¡Wow! La verdad me está dejando boquiabierto y es la primera casa, ni siquiera es la última. Es la primera, y no es la más grande, es la de 1600 pies cuadrados. Y aquí tenemos el master bedroom, es hermoso. ¡Ay, yo quiero un baño así! Amigo, me estoy quedando con la boca abierta, no puedo creer lo inmenso que es esto.
Déjame ver, mira, esta es la ducha. Miren el tamaño de esta ducha. Tenemos ducha de cielo que llaman acá y una ducha normal. Y tenemos hasta para sentarnos. O sea, ¿te quieres tomar una ducha aquí? Pues puedes tomar tu ducha. La verdad, me estoy quedando sin palabras, la verdad, amigo. Es inmenso. El material de la pared también es como peces de losa. Pero sí, estoy quedando impresionado. O sea, nosotros al principio cuando llegamos a North Carolina vivíamos alquilados en un cuarto, en una trailer, y vimos lo grande y lo modernos que eran, pero estos modelos de este año, 2021, 2020, son wow. Ya van a ver una que está afuera que nos dejó con la boca abierta, inmensa. Así que por ahora vamos a darla por al menos hasta aquí, en este momento, y ya vamos a mostrar las otras. Estamos quedando con la boca abierta. Ok, amigos, ¿qué les pareció? Vayan dejando en los comentarios lo que les parece a estas casas, si los precios están asequibles o son muy caros, o qué les parecería. Y ya estaremos al final dando conclusiones de las ventajas y las desventajas, cómo se podría tener, cómo se podría colocar una casa de estas. Pero la verdad es que es wow, inmenso. Bien, amigos, recuerden que se llaman mobile home y es por toda esta estructura que ustedes ven abajo, que si mal no recuerdo lo que estaba investigando antes de venir a hacer el video, contiene chasis, ruedas y no sé qué otra parte que se las dejaré en los voz en off explicado muy bien, pero contiene toda una parte en la que pueden arrastrarse y moverlas para donde tú quieras. Claro, siempre tienes que tener un terreno donde ponerlas. Esta puerta que está aquí fue la que dijo Aquiles que estaba en el lavandero, porque esta debe ser la otra salida para el patio. Por lo general esta es otra salida. O tal vez hacia el garaje. Si tú dices que no al garaje, te da para el patio, pero si tú dices que vas a agregar el espacio para dos garajes, entonces esta sería la puerta del garaje. Si se ven aquí en el papel, ¿se acuerdan? Esta es la casa, por aquí fue por donde entramos, y este espacio de aquí sería el garaje, o sea que esa puerta es aquí. Obviamente por cuestiones de coronavirus y como es open house, recuerden que el open house es que tú ves las casas, o sea, simplemente tú sin ningún compromiso de nada, pero aquí te dejan ellos toda la información de todo lo relacionado a los pagos y las casas que están pues a la venta. Vamos a ver una que creo que es de 2 habitaciones, pero si miran aquí a mi izquierda, en la parte de atrás, miren el tamaño de esa casa. Y esa casa ella dijo que es como 300 y tanto, pero resulta que aunque es tan hermosa y tan grandota, la señora que nos atendió nos dijo que ellos prefirieron parar la producción de ese tipo de casas, pero es porque aparte de que el precio es un poco más alto, es 300, como 350, pues ella dice que el tiempo de producción no les conviene, porque esa es o sea, con el tiempo que tardan haciendo esa, harían 3 o 4 de estas que les vamos a mostrar, o como la que ya les mostramos. Vamos a entrar a esta para ver. Hoy es sábado y hay mucha gente por ahí. Miren, esto es de fibra de vidrio, es que es como esto, ¿verdad? Y me imagino que esto sí lo incluirán. Tiene una entrada normal. Vamos, amor, yo te abro la puerta. Adelante. Bienvenidos a nuestra traila en el tour. Wow. ¡Qué hermoso! Amigos, la verdad es que yo no lo puedo creer. Miren qué hermoso. O sea, un concepto súper abierto. Miren toda esta sala enorme. Imagínense aquí sentaditas, esperando que las chicas amigas vengan a echar los cuentos. Y por allá entonces después hacemos la comida. Allá tenemos otra sala. No, esto está de lujo. Vamos a seguir mostrando. Vamos a decirle el precio. O le dejamos el precio para el final. Bueno, un concepto súper abierto. O sea, miren todo esto. No lo puedo creer. Está espectacular. Miren todo el pasillo hasta allá.
No, déjame decirte que esta casa es más grande que la otra. Esta tiene 4 habitaciones, 2 baños y tiene 2014 metros cuadrados. Diría una amiga por ahí, cállate la boca. No lo puedo creer, imagínense, una sala allá, otra sala aquí. Vamos a entrar a este cuarto, que sería cuarto número 1. Un super cuarto, no es enorme, pero no es chiquito. Hemos visto casas pequeñas cuando hicimos nuestro video de cómo comprar casas. Chequéenlo si no lo han visto. Y la verdad es que este cuarto es más grande que muchas casas que vimos. Un closet, miren, súper cómodo para una sola persona, súper cómodo. Vamos a ver, cuarto número 2. Oh, pero ¿saben qué? En este sí se escucha mi taca, 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 el taconeo. Pero se siente más sólido que cuando nosotros llegamos, las primeras trailers que vivimos. Sí, las primeras trailers que nosotros vivimos, tal vez por el modelo, me imagino que eran como eran más viejas, se sentía esto mucho más. Claro, lo que pasa es que yo también estoy en tacones. O sea, tú no vas a pasar todo el día en tu casa en tacones. Eso es mentira. Aquí en verano tú andas en mediecita, normal, en frío te pones pantuflas. O sea, tú no vas a andar en tu casa todo el día taconeando. Vamos a ver el baño. ¡Oh, qué bello! Miren, a los que les encantan las pieles, pues lo pueden decorar con pieles. O sea, un baño grande. Es más grande que el baño que yo tengo en mi pasillo, o sea, mi baño número 2. Este baño tiene normal una ducha. Aquí normalmente todos los baños tienen bañera. Normalmente, es como que una regla general. Estándar. Exacto, algo estándar. Oh, pero ¿sabes qué? Tiene 2 lavamanos, no me había fijado. Lo que pasa es que están separados. Uno en toda la entrada, otro al lado de la poceta y obviamente la ducha que está allá. Ah, bueno, otra cosa, el aire acondicionado de las trailers viene, o sea, te sale el aire frío o caliente, depende de cómo tú lo pongas y depende obviamente de si es invierno o verano, sale desde abajo. Pero eso no es porque es trailer, porque nosotros hemos conocido casas, o sea, hemos visto casas donde el aire acondicionado también viene de abajo, o sea, eso no es nada que ver. Aquí, bueno, esto es nada más y nada menos que tu aire acondicionado. El sistema de enfriamiento y calefacción. Vamos a ver. ¡Wow! Este es el laundry, o sea, la lavandería. Súper grande, espacioso, lavadora, secadora, espacio para poner un gabinete o cosas para guardar. Y obviamente esta puerta debe ser para tu patio. Déjeme ver si esta también puede incluir garaje. Ah, esta no dice nada de garaje opcional. Pero eso quiere decir que entonces esta puerta es para tu patio. O tu patio trasero o lateral, algo así. Cuarto número 2. Ahí hay una familia, así que vamos a hablar un poquitico más bajo. Este cuarto es normal, si lo miran, y con un closet. No con este lado, porque ahorita estamos, si entrabas, estamos por el lado izquierdo. Ahora estamos en el lado derecho de la casa. Aquí del lado derecho tenemos pues el pantry, o para nosotros sería el closet de la cocina. De este lado tenemos el master bedroom, que es una belleza. Miren esto. O sea, súper espacioso. Aunque esta cama no es king como la mía, esto creo que es queen. Pero es grande, grande. Un closet no es tan grande como aquel que vimos allá en la otra casa. Pero mira, ropa, espacio hay. Miren todo lo que abarca. Si van, vamos a ver ahora el baño. Espérense. Esto es una belleza. Si esto es lo típico ahora en las trailers, yo quiero mi baño como ese, por favor. 2 lavamanos, esta vez juntos.
De este lado la ducha, que esto me encanta. Aunque si me pongo a ver, miren la ducha. Aquella me gustaba más porque yo creo que la ducha estaba en el techo, right? Había dos duchas, había una tipo cielo y una Y la normal. Ahora esta, pues me está gustando más la primera casa, la primera trailer. Y miren esto, qué hermoso. It's okay. It's okay, go ahead, we make a video. So beautiful. But I like the other house. When you enter in your left, right, the other house have one, yeah, let me see. When you enter here, the first one. So before, exactly, before the office, but the shower is one in the seal and one here. Oh, yeah? Yes, it's more beautiful. My mom and dad need something, but they need Exactly, I have some part to sit over there. Pues ahora para mostrarles lo último, aunque fue lo primero que vimos, la cocina. Miren todo el concepto que es y el precio, que es lo más importante, es 149.420. Es de 2.014 pies cuadrados, 4 habitaciones y 2 baños. Ahí les vamos a dejar la comparación de las 4 casas que podemos visitar hoy. Un detallito aquí, amigos, dice, déjenme quitar la máscara ya, aquí había unas personas también visitando. Dice zero down, o sea, como cero inicial con tu terreno. Imagino que son como planes que ellos te dan, pero obviamente hay que leer, miren, las letras chiquitas, recuerden. Amigos, un dato curioso para los que entran en una casa y no están seguros si es trailer o si es casa normal. Si ustedes notan aquí en el piso, miren, esto es la unión de trailer, porque recuerden que las trailers son como rectangulares. Entonces aquí es donde unen todo eso. Y en el techo también ustedes pueden notar la unión de toda esa parte. Ok, amigos, ¿recuerdan lo que les estaba explicando de la unión de las dos trailers cuando las pegan? Obviamente tú por dentro no lo detallas muy bien, solo por esos detallitos. Miren cómo se ven cuando no están terminadas. Déjenme que hay que muchas piedritas y yo con tacones. Miren, vean cómo es la unión. Si se ponen a ver aquí, están súper separadas, obviamente porque están como, no está terminado, pues, pero entonces después ellos unen eso y le hacen pues sus detalles para que no se les note. Sí se notan ahí. Y miren esta que no tiene ruedas, lo que le habíamos explicado de por qué se llama un mobile home. Aquí esta no las tiene, pero si se ponen a ver, miren, tienen todo el chasis. Así sería la instalación del aire acondicionado. Miren abajo cómo se ven los ductos del aire acondicionado. O sea, lo que yo sí tengo entendido es que tienen que tener ese soporte así con bloques. Aquí casi no usan bloques o hormigón, estas cosas de hormigón o cemento, no sé cómo lo llaman en su país. Denos acá abajo en los comentarios si tienen nombres diferentes algunas cosas y que qué tal le están pareciendo estas trailers. Pues pero lo que sí tengo entendido es que deben tener unas bases y obviamente un terreno para poderlas trasladar. Creo que también te las construyen en el sitio, pero hay cosas que te la ensamblan, es la cosa. Miren qué tal. O muchas las trasladan ya terminadas. Recuerden en la casa número 1 que les hablé de, hay una puerta, tal vez puede ser esa. Miren aquí esta, que no está terminada esta, pero mira ahí se ve la puerta. Y estos son los decks que ponen tal vez en tu lado lateral, si tú no pones garaje. Estos son los decks que ellos ponen. No sé si los incluyen o tú tienes que hacerlo. O a veces lo ponen también, o sea, en realidad recordando la casa donde vivimos, o sea, la trailer donde vivimos, tenía uno en la entrada principal, tenía otro en el lateral y uno, como decir, por la lavandería, porque esa tampoco tenía garaje, pero así sería. Si quedaste sorprendido con los precios de estas dos casas móviles, no te puedes perder la segunda parte de este video, donde te mostraremos las otras dos casas móviles con unos precios que te sorprenderán. Súper, súper moderna. No, el precio se los voy a dejar de último. No. Esto está súper, súper económico.
¿Cuánto creen ustedes que valía la casa número 4 o mobile home número 4? Yo creo que debe estar alrededor de los menos de $1,000. Muchísimo menos de $1,000. ¿Cuánto creen ustedes que es el precio? ¡Tadán! Gracias por ver este video. No olvides suscribirte si no lo has hecho. Coméntanos en la parte de abajo cuál de estas casas móviles te gustó más. Compártelo con tus amigos y no olvides darle like. Nos vemos en el próximo video.